no se equivoca, tenemos otro Senna. Estamos viviendo una de las temporadas más mediáticas y emocionantes en la historia de la máxima categoría. Aparte de los escándalos y de la locura del mercado de pilotos vivida, hay un jovencito que se ha robado las cámaras y el cariño de fans y medios. Franco Colapinto es todo un fenómeno que tras solo unas cuantas carreras corridas ya se le empareja a grandes figuras del automovilismo de élite. Recientemente se mencionó que podríamos tener a un próximo Ayrton Senna en el horno, pero ¿es real esta evaluación? Franco tiene en realidad con qué lograr igualar a uno de los más, si no es que el más grande piloto de la Fórmula 1 para muchos. En este video intentaremos develar los elementos que nos podrían decir si Colapinto es tan bueno. Así que pónganse cómodos, que ya comenzamos. En cada deporte que lleve ya algunas décadas, siempre habrá personajes destacados. Un pequeño grupo que se destaca de entre los que ya son considerados la élite del deporte. Sí, estamos hablando de la crème de la crème. Este grupo reducísimo de pilotos que ya han pasado a la historia por sus logros y desempeño. Uno de ellos es Ayrton Senna da Silva, piloto brasileño que se destacó como un natural del volante, que incendiaba las pistas cuando corría. Piloto latinoamericano que engalanó las pistas durante la última mitad de los 80s e inicios de los 90s. A 30 años de su muerte, los pilotos latinoamericanos siguen siendo parte del espectáculo de la Fórmula 1. Uno de los ya más de 70 pilotos latinoamericanos que han nutrido a la categoría debutó apenas hace unas semanas y en condiciones que podrían catalogarse como nada propicias. A pesar de ello, se ha notado un debut que pocos, demostrando que también puede con el peso de ser parte de la élite de solo 20 pilotos que ahora conforman la parrilla. Franco Alejandro Colapinto, piloto argentino que ha demostrado no solo tener manos seguras, sino que puede ser competitivo a pesar de no tener un auto sobresaliente ni haber sido subido al barco de manera convencional. Ahora bien, después de su flamante debut y tras unas pocas carreras disputadas, ya muchos reconocen en él a quien podría ser otro natural del volante. La información que ronda los medios ya lo visualiza con un crecimiento tan grande como para poder ser parte de esta ya nombrada élite, dentro de la élite. Pero los cronistas y especialistas ¿se estarán precipitando? ¿Es justo que se le coloque este peso extra sobre los hombros? ¿Es cierto que Franco Colapinto tiene lo necesario como para ser igual de grande que Senna? Para analizar lo anterior, debemos primero caer en el terreno pantanoso de las comparaciones. Obviamente sería injusto comparar a un tricampeón tan destacado como Ayrton con un joven novato que apenas empieza. Sí, de manera brillante su carrera, pero que apenas lleva unas semanas de competir entre los mejores y más rápidos pilotos de la competición en 4 ruedas de la Tierra. Para iniciar con orden, primero tenemos que citar los estilos de conducción. Mientras Ayrton se caracterizaba por su supuesto estilo desgarbado y un tanto agresivo, Frank se denota más tranquilo y cerebral. Senna hasta cierto punto jugaba con sus rivales antes de efectuar cada rebase. Era el depredador perfecto, pero Franco es tranquilo, calmo, acecha y después se tira atacando para ser incisivo. Senna realizaba muchos cambios y se le veía activo todo el tiempo probando muchas vertientes de defensa y ataque. En cambio Colapinto se nota calmo y hasta cierto punto lineal, directo, solo reaccionando de manera sorpresiva de necesitarlo. Entonces, partiendo de este primer vistazo, ¿cabe la comparación? Primero que nada, tenemos que recordar que estamos tomando como referencias las carreras profesionales de dos pilotos, una brillante y ya trágicamente finalizada, y otra que apenas se encuentra en ciernes. Esto nos da a saber que el estilo de Senna es un estilo que se desarrolló durante toda una carrera, con sus respectivos matices. En el caso de Franco, podemos advertir esa ligera mesura, ya que las condiciones en las que se dio su fichaje fueron atípicas, y justo lo que debe demostrar el joven pilarense, en que puede competir sin equivocaciones y sin romper autos. Es por lo que muy probablemente le vemos parcialmente calmo y escogiendo muy bien cada movimiento a realizar con el monoplaza. Entonces, ¿por qué si no hay punto de comparación empezamos justo con el inciso del estilo? Pues es justo por lo que hay detrás. El estilo mostrado por Frank puede parecer diametralmente opuesto al de Ayrton, pero detrás esconden otra característica que es justo donde convergen. La primera es la adaptabilidad de la cual Senna era capaz y que también demuestra Franco, pues desde la edad más temprana, mientras se le pusiera delante del volante del vehículo que fuese, él podía conducirlo. Y no solo eso, conducirlo rápido, sacándole el máximo potencial. Esto también era posible del lado del piloto brasileño, que incluso era capaz de sentir las máquinas que pilotaba, y la pista o el entorno, adaptando el desempeño de las mismas para lograr un mejor desempeño, como lo veíamos con su famosa técnica de bombeo por curva. Técnica que ningún piloto aplicaba, porque Senna la desarrollaría de manera muy particular, solo sintiendo el auto y la pista, calculando los límites a los que podía llevarle, todo con el objetivo de sacarle más velocidad y mejores tiempos al auto.
auto. Este tipo de sensibilidad combinada con el control es algo que podríamos descubrir, por el momento, de manera un poco velada en la conducción de Fran, por lo antes mencionado, pero es innegable que esta segunda característica la ha demostrado al enfrentarse a pistas que solo conoce gracias al simulador y no de manera física, y aún así, mostrándose en completo control, sin cometer errores que le despisten o le estrellen contra los muros, y aparte competir contra otros pilotos con mucha más experiencia que él, logrando sacar su auto del piso de la parrilla con clasificaciones bastante meritorias para competirles después en la media tabla, algo que su predecesor no logró, sino en contadas ocasiones. Y es que el caso de Fran es bastante peculiar, pues a pesar de que había seguido los pasos normales de cualquier piloto en su ascenso a la máxima categoría, denotando muy buenas participaciones en karts desde y tras solo 6 años pilotando ya autos de tipo fórmula como monoplazas e incluso algunos turismos desde los 16 años, su paso por la Fórmula 2 fue esporádico y está llegando a la Fórmula 1 a los 21. En el caso de Senna, su ascenso se registró de manera similar, una etapa destacada de karts, pilotando desde los 20 años en categorías inferiores y tras 4 años daría el salto a la Fórmula 1 a los 24, sin siquiera pisar la Fórmula 2, ascendiendo directamente de la Fórmula 3 a la máxima categoría. Con Franco esto se daría de manera emergente y apresurada, pues él sí había iniciado su temporada 2024 en la Fórmula 2, tras varias carreras se encontraba ascendiendo en la tabla y mientras ocupaba la 6ª plaza en la tabla recibió la llamada de James Bowles para apoyar a la escudería Williams durante las 9 carreras finales de la temporada 2024 de la Fórmula 1. Esto implicaba abandonar la temporada debut de Fórmula 2 para saltar directo a la Fórmula 1 en una temporada ya iniciada y sin un asiento asegurado para la siguiente temporada. Pero para Fran no había mucho que dudar. Sin contemplaciones, le contestaría de manera afirmativa al team principal de Williams, aceptando todas las condiciones. El problema es que se le había avisado solo con 2 días de anticipación para incorporarse ya a un fin de semana de carrera. El hecho de que estos pilotos sean ascendidos de manera tan temprana podría decirnos ya de entrada que muestran lo necesario como para ser considerados garbanzos de a libra. Esta también ha sido una situación de otros pilotos, que en contadas ocasiones muestran lo necesario como para ni siquiera pasar por la categoría semillera de la Fórmula 1, pues los cazatalentos no solo se enfocan en la Fórmula 2, que sí hay casos de pilotos que han llamado la atención como para lograrlo. Ese fue el caso de Max Verstappen, que ascendió saltándose la categoría semillera para debutar como el piloto más joven de la historia en participar de un fin de semana de carrera oficial de la Fórmula 1. Otro caso es Lance Stroll, que incluso fue seleccionado por la escudería de pilotos de Ferrari, siendo preferido por sobre Max. Stroll también sería un piloto que se ahorraría la Fórmula 2 y llegaría a la Fórmula 1 como el segundo piloto más joven en ser fichado para participar del Gran Circo. Pero aquí nos encontramos con que el dicho se cumple a pie juntillas. Una golondrina no hace un verano, ya que después no tuvo nada que ver el desempeño mostrado por Stroll contra el de Verstappen en la categoría reina, porque al ascender de categoría no solo implica conducir un monoplaza más rápido, aumentando con esto el riesgo, sino que también implica un cambio en cuanto a los ritmos y esquemas de trabajo. Se requiere el manejo de cúmulos de datos muchísimo más grande y preparación en el simulador previos a la carrera, tener control de muchos más datos y reglajes del auto durante la carrera y sobre todo ser competitivo contra los mejores pilotos que ya habían logrado pasar el sedazo o filtro, competir contra los otros 19 mejores. Es por esto que los filtros van puliendo y descartando a los filtros buenos de los muy buenos, luego a los muy buenos de los excelentes y después de entre los excelentes se destacarán solo un puñado. Piénsalo así. ¿Cuántos equipos hay en la NFL? ¿Cuántos jugadores conforman sus filas? Y ya no hablemos de otros deportes como el balompié. Aquí en la Fórmula 1 solo hay 10 equipos actualmente y solo 2 jugadores por equipo, 20 velocistas en total, que han pasado casi todos los filtros y que por malos que sean en esta categoría, ya fueron mejores que muchos que lo intentaron en categorías base. Este hecho, el que ya estando en la Fórmula 1, habiendo pasado los filtros y no brillar ya en la máxima categoría, es multifactorial. Es gracias a las condiciones mucho más complejas que mencionamos y también porque se te está comparando con aquellos que ascendieron y no tuvieron problemas en brillar. Es decir, se te está comparando con los excelentes, aun siendo tú muy bueno. Este ha sido el caso de pilotos como Nyck de Vries, que sería campeón de la Fórmula 2 en 2019 y al llegar con bombo y platillo a la Fórmula 1 pasase sin pena ni gloria, siendo reemplazado a media temporada por Daniel Ricciardo. Otro caso es el de Mick Schumacher, que también sería campeón del semillero en 2020 y también pilotaría durante 2 temporadas, no convenciese y se quedará sin asiento en la máxima categoría. Incluso hay pilotos que ya han sido campeones, pero todavía no se les sube a un monoplaza de Fórmula 1 de parte de sus equipos o escuelas, como los casos de Felipe Drugovich
Drugovich, piloto brasileño campeón de la Fórmula 2 en 2022 y que sigue esperando la oportunidad de parte de su equipo Aston Martin, o el caso de Theo Pourchaire, campeón en 2023 y que también se encuentra esperando una oportunidad. Estos datos nos hacen ahora dimensionar el calibre de oportunidad que ha recibido Franco para ocupar un asiento en Williams, que aunque de manera emergente se le ha dado la oportunidad sobre otros muchos pilotos para entrar en sustitución de Logan Sargent, piloto norteamericano que debutase en 2023 con los de Groove, habiendo ascendido después de haber logrado un meritorio cuarto puesto en la Fórmula 2, pero al llegar al Gran Circo simplemente no demostraría tener lo suficiente para competir a un nivel mucho más alto. El problema de Logan también sería el que entró a una escudería que se encuentra en un proceso de reestructuración y que no podía mostrarse tan tolerante ante los constantes fallos que le mermaban económica y anímicamente. Tras un último fallo garrafal, después de un error todavía de novato en el que no solo destruyese el monoplaza en el Gran Premio de los Países Bajos mientras corría las prácticas libres, sino que incluso entregaría un auto incendiado y que exigía tanto trabajo que ni siquiera participaría en la ronda de clasificación. Esta fue la gota que derramaría el vaso, por lo que James Vowles buscaría su reemplazo con calidad de urgente para el siguiente fin de semana, el Gran Premio de Italia. Tras dilucidarlo concienzudamente, el llamado se daría para Franco, que ya formaba parte de la escuela de desarrollo de pilotos de Williams. A solo 2 días de comenzar el fin de semana de carrera, a Fran se le saturaba de datos sobre la pista, datos del monoplaza, telemetrías, análisis, etc., mientras juntaba algunas horas en el simulador para llegar al fin de semana de su debut, una acción imprevista y explosiva, lo que hacía que todos voltearan la mirada hacia el novato. Obviamente muchos esperaban el fallo, esperando algo criticable de parte de Colapinto, pero su desempeño durante este fin de semana callaría todas estas bocas, dejando a todos con un palmo de narices. De parte de Senna podemos mencionar que fue el contratado y se adhirió a la escuela Toleman de una manera más tranquila y tradicional, pero siendo elegido de entre los pilotos de la Fórmula 3 para correr desde el inicio de la temporada de 1984 como coequipero del piloto venezolano Johnny Cecotto, que había sido campeón en 2 categorías diferentes, pero de motociclismo. Esto se daba porque Toleman era una escudería de nueva adhesión a la categoría y se encontraba fichando talentos emergentes. Ayrton lograría proyectarlos, quedando noveno de entre 26 pilotos participantes en ese entonces en la categoría. Buenos debuts para los 2 pilotos en categorías muchísimo más exigentes. Como ya mencionamos, Vowles aceptaría que a Fran se le sobrecargó de datos. Lo cargamos con más información de la que un ser humano puede soportar. Parte de la razón por la que está en el coche es su capacidad para hacer frente a inmensas cantidades de presión. Es una gran parte de él. También tiene la capacidad natural para conducir rápidamente, pero no se pone nervioso realmente. Pero, ¿por qué Franco no se pone nervioso? ¿Por qué no reacciona como lo haría un ser humano normal? La respuesta es que en la mente de Fran hay orden, y eso le da la sensación de control, algo que también era una característica de Senna. La atención al detalle y el manejo de datos para Senna era tal que podía denotar detalles que nadie más hubiese podido. Rory Byrne, diseñador en jefe de Toleman, recordaba: lo que llama la atención de Ayrton no era solo su velocidad, sino también su memoria. Era capaz de recordar muchos detalles en un espacio muy corto de tiempo. Además, era capaz de describirlos de manera pormenorizada y en el orden específico de importancia. Para un equipo como el nuestro, en el que no gestionábamos los motores, nos dio mucha confianza. Otro ejemplo lo encontramos en la anécdota enmarcada por el retiro de Senna del Gran Premio de Dallas, donde golpearía el muro en la vuelta 47. El director técnico de Toleman recuerda: Senna se pasó un largo rato malhumorado y dándole vueltas al incidente. No sé cómo le he dado, cada vuelta iba igual, no he cambiado la trayectoria, yo no le he dado al muro, el muro se ha movido. Y yo le dije: seguro que sí, porque ya sabía las excusas que los pilotos podrían inventarse para no responsabilizarse por un accidente. El caso es que, entonces, Ayrton empezó a insistir sin parar en que no era culpa suya, que el muro se había movido, etc. Tanto insistió y tanto confiaba yo en el que, aunque creía que me estaba tomando el pelo, ambos fuimos a la zona del accidente. ¿Y sabes qué? El muro se había movido, eran bloques móviles y alguien había chocado contra el extremo opuesto al del incidente de Ayrton. Eso había provocado que el muro que Ayrton tocó se hubiese desplazado unos milímetros, no más de 1 centímetro. Ayrton pilotaba con tanta precisión que esa mínima variación acabó provocando el toque. Esto nos confirma que Senna era realmente un natural de la conducción, con un control total sobre el monoplaza, las trayectorias y las condiciones externas. Cabe destacar que esto sucedía mientras su primera temporada en la Fórmula 1. Hablando del desempeño demostrado por parte del piloto argentino de más reciente adhesión a la categoría, Franco pasaba su primera prueba con creces, igualando el promedio de desempeño de su predecesor, logrado en 2 años en tan solo una carrera. Pues Sargent tiene un promedio de resultados en cuanto a las posiciones logradas de 12.3 en 37 carreras, contra la posición 12 de Colapinto en su primera carrera, para posteriormente en su segunda carrera
era el Gran Premio de Azerbaiyán, la prueba más fuerte a la que se enfrentaba al tratarse de un trazado que nunca había recorrido, solo en el simulador, un circuito donde el más mínimo error o duda te saca de la competencia al encontrarse rodeado en un 90% de muros. Fran no se amedrentaba y lograba su primera octava posición en el campeonato, sumando sus primeros 4 puntos, superando con esto en su segunda carrera la única 10ª posición de Sargent, lograda en su 18ª carrera, para sumar el único punto que registraría en su paso por la Fórmula 1. De manera que, ¿cómo era posible que el piloto argentino superara desde su segunda carrera los resultados del piloto al que estaba sustituyendo, logrados en año y medio? Es posible que ahora te preguntes si estamos siendo justos al comparar los resultados de Fran contra el piloto al que sustituyó precisamente por bajo desempeño. Bien, pues pongámoslo en perspectiva, y entonces vayamos unos peldaños más arriba. Y si miramos los resultados de Max Verstappen al ingresar a la categoría con Toro Rosso, el león neerlandés registró en su primer carrera un lamentable retiro, pero en su segunda carrera, en el Gran Premio de Malasia en 2015, Max se anotaba una 7ª plaza, solo una posición arriba de la lograda por Franco en Azerbaiyán. Si te estás preguntando que la información parece tendenciosa, ya que Franco ganaría 2 posiciones de manera relativamente fortuita al estrellarse Checo y Sainz, podemos citar que en Malasia también Daniel Kvyat y Ricciardo, que clasificaban arriba de Max durante la carrera, se caían en ritmo, ganando con esto también Max 2 posiciones, e incluso Verstappen perdería una posición respecto de su clasificación y Franco ganaba 2 contra su clasificación. Pero bueno, regresando con Senna, también podemos hablar de las diferencias del medio mismo, que ciertamente ha cambiado, pero de ninguna manera se ha ablandado. La época de Senna era exigente y sin tanta protección para los pilotos. También era una época sin tantas regulaciones y donde las escuderías eran más libres de presentar desarrollos tecnológicos aplicados a los monoplazas. Recordemos que el primer monoplaza que condujera Ayrton fue el TG184, que se distinguía por ser un auto con doble alerón trasero. Muchos también sustentan que la Fórmula 1 en ese entonces era más física, al no haber tantas ayudas tecnológicas como la tracción asistida, o lo que hemos mencionado repetidas veces en este video, el simulador, por ejemplo. Pero si lo pensamos bien, el hecho de que ahora los monoplazas sean mucho más rápidos expone a los pilotos a unas fuerzas laterales en curva o frontales en el caso de las frenadas que incrementan hasta 2 Gs, a las que antes se exponían los pilotos en los tiempos de Senna, por lo que podemos decir que el atletismo de los pilotos se mantiene o incluso se ha mejorado al también estar expuestos a pruebas físicas endemoniadamente fuertes, como lo representan el Gran Premio de Singapur, que es una de las más demandantes a nivel físico para los pilotos, donde llegan a reportar una pérdida de peso por fluidos de hasta poco más de 4 kilos de peso. Lo que sí ha cambiado enormemente son los requerimientos mentales a los que se ven exigidos los pilotos, pues hoy en día los monoplazas son modificables desde el mismo volante, modificando reglajes directamente en carrera para adaptar el monoplaza a segmentos específicos del trazado. También la información de que son surtidos y consultados los pilotos durante la carrera es abrumadora, de manera que sí, ha cambiado el medio, pero los pilotos siguen siendo orillados hasta límites que pocos seres humanos podrían soportar. Pocos deportes le exigen física y mentalmente a los competidores entrenamientos tan complejos y completos como los vividos por los pilotos de aviones caza, y la Fórmula 1 lo hace con 20 participantes, así que Colapinto no la tiene regalada realmente. Tras la suma de puntos en Azerbaiyán, los medios explotaban y surgirían declaraciones que orillarían a hacer análisis como el que estamos presentando. Específicamente podemos citar a Fernando Tornello, comentarista argentino de las cadenas deportivas Fox Sports e ESPN, especialista en la Fórmula 1. Al ser entrevistado en la estación radiofónica Urban Play, declararía: Aquí Franco estuvo, para mí, muchísimo mejor que en Monza todavía, sorprendiendo, y lo que yo te decía antes es, en algún momento, como buen ser humano y chico joven, se va a tener que equivocar. Si no se equivoca, tenemos otro Senna. Y es que realmente el debut de Franco no solo ha resaltado contra otros debuts donde hemos tenido a otros pilotos novatos también sumando puntos, donde podemos citar las carreras realizadas por Liam Lawson en sustitución de Ricciardo o a Oliver Behrman en sustitución de Sainz. En este caso tenemos a un piloto que completará más carreras y que encima está ofreciendo resultados a una escudería en reestructuración como Williams y corriendo con un FW46 a medio mejorar. Ahora bien, si la comparación con los pilotos emergentes de Vicarb y Ferrari no fuese tan tajante, podemos ver que en comparación a
a Albon, Colapinto está a un muy buen nivel ante un piloto con 5 temporadas en la categoría y su tercera en Williams. Y cabe mencionar que Albon lograría mucha más madurez como piloto a partir de su llegada a Group, y Franco se encontraría durante su tercer prueba, el Gran Premio de Singapur, al tú por tú a su mismo compañero. Sí, el Gran Premio de Singapur del que ya hablamos, el más demandante físicamente para los pilotos, donde Fran desde la largada nos sorprendería con un trazo al más puro estilo del mismísimo Nano o de Kimi Raikkonen. Colapinto se notaba 3 rebases desde su posición de parrilla y hasta la curva 2. Después lo veríamos en sendos duelos con el ministro Sergio Checo Pérez, que nos sorprendía por la radio con halago que viniendo de un piloto que sabe defender y atacar como Checo, debe pesar. La contestación elegante de Franco sería: ¿Cómo te tomas el halago de Checo? ¿Qué? ¿Cómo te tomas el halago de Checo? Un capo, Checo. Lo quiero mucho, yo lo veía de muy chico en casa. En Argentina, antes de que yo viniera a correr a Europa, lo veía, me levantaba temprano para ver sus carreras. Y ahora estar peleando y corriendo contra él es algo muy lindo. También recibiría palabras halagadoras de parte de Hamilton e incluso su coequipero. Ante el movimiento de largada creía que se había tirado irresponsablemente, pero al ver las repeticiones Albon se retractaría, deviniendo todo esto en halagos para su compañero. También ya Christian Horner, team principal de Red Bull, ha emitido su opinión sobre Franco, destacándolo incluso sobre el mismo piloto de la escuela de desarrollo de Red Bull, Liam Lawson. Helmut Marko, asesor también de Red Bull, comentaba: lo vemos con Colapinto, por ejemplo, como un hombre relativamente inexperto y no muy exitoso en las series junior, aunque hay que decir que nunca tuvo los mejores equipos, pero qué increíble rendimiento está teniendo ahora. Creo que tiene un contrato a largo plazo con Williams y es definitivamente alguien para el futuro. Lo que demostró en Baku y en Singapur fue muy bueno. Y es que Franco, aparte de buen piloto, es muchísimo más mediático que algunos pilotos que ya se encuentran compitiendo actualmente. Y no solo porque cargue el apoyo y cariño de todo un país y de toda América sobre los hombros. Es también un piloto carismático y afable. Realmente un full package. Así que lo que restaría para seguir respondiendo a la pregunta sobre si Franco podría igualar la genialidad de un casi inalcanzable Ayrton Senna, tenemos que poner atención en el medio mismo, porque nos queda claro que madera y calidad en el piloto argentino puede haber. Al momento ha registrado un muy buen inicio, pero compararlo contra un piloto como Senna que lograse un tricampeonato podría parecer algo injusto a primera vista, así que para no sacar de proporción este análisis, tendremos que citar hasta este punto con su primer temporada a Ayrton, y lo que sigue de su carrera, usarlo en este video más como un ejemplo a seguir para el joven piloto argentino, que si ya ha arrancado con este ímpetu, debe tomar las decisiones correctas para no perderlo. Estamos de acuerdo que sería muy feo morder la mano que a uno le alimenta, pero uno, al crecer en un medio tan demandante, tiene que dimensionar y evaluar potencialidades. En este caso Williams, a pesar de no tener un asiento para Franco para 2025, sabemos que Bowles está desviviendo para poder ofrecer el fogueo necesario a su piloto junior a toda costa, tratándolo de colocar en la única escudería que a estas fechas es la única que cuenta con un asiento, entrando en pique con el mismísimo Valtteri Bottas, que hasta antes del debut de Franco era el favorito para ocupar dicha plaza en Sauber. De no lograr colocar a Colapinto en Sauber, el plan de Bowles es tenerle lo más ocupado posible fungiendo como piloto de reserva de la escudería. Pero volviendo a lo que necesita Franco para crecer, es el que evalúe si la reestructuración y esperemos próxima recuperación de la escudería se dé a su mismo ritmo, para que de crecer juntos pudiese ofrecer algo en retorno a la escudería que creyese en él. Pero de no hacerlo, de estancarse Williams, Franco tendría que moverse a una escudería que le ofrezca un crecimiento y maduración constante como piloto. Esto lo vemos en el ejemplo de Senna precisamente, que emigraría de Toleman a Lotus, luego visitaría Marlboro McLaren y terminaría sus días pilotando justo para Williams, y conduciendo un monoplaza diseñado por el gurú Adrian Newey, la escudería que justo ahora arropa a Colapinto, y que intenta regresar a sus épocas de gloria liderados por James Bowles. De manera que no dudamos que Fran pueda mostrar la lealtad necesaria para con su equipo, pero también de su parte tiene que exigir a su equipo un desarrollo que le acompañe al mismo ritmo. Si no es así, tendrá que demostrar la ambición necesaria de todo campeón. Hemos visto ejemplos de cambios sorpresivos de escudería, de la mano de Hamilton por ejemplo, al emigrar de McLaren a Mercedes, y muy recientemente de Mercedes a Ferrari, o del mismo Nano, al dejar a Renault para buscar suerte en McLaren o Ferrari. Así que Franco, si desea lograr un crecimiento que le lleve a ser parte de este pequeñísimo grupo, que le distinga incluso de los excelentes, tiene que ser muy inteligente y forjar su futuro en la categoría, mejorando su conducción mediante la maduración adecuada, y rodeándose del medio adecuado, buscando como lo hiciese Verstappen, escuderías que le provean de un monoplaza ganador. Pues hemos tenido muchos casos de pilotos que pudieron lograr mejores cosas, pero el equipo o el monoplaza no se los permitieron. Solo de esta manera Fran podrá escribir su nombre con letras doradas en la historia de la máxima categoría. Así que ahora, tras todos los datos comentados, te preguntamos, ¿crees que Franco Colapinto llegue a ser tan grande como Ayrton Senna? Por favor, déjanos tu respuesta en los comentarios.
Si te gustó este video, recuerda que puedes suscribirte y activar las notificaciones, así podrás estar al tanto de los próximos videos que subamos. También te recomendamos estos otros videos que sabemos te pueden gustar. Sin más por el momento, hasta muy pronto y buena carrera.